Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, al último episodio de La música en la historia sudamericana. Yo soy Iván. ¿Cómo están? Yo soy Naisha. ¿Qué tal? Bienvenida Naisha, bienvenida a este último episodio. Hoy vamos a hablar un poco de la modernidad, de la tecnología, siglo XX, siglo XXI. Así que ahora sí, bienvenida Naisha. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué nos querés empezar a contar? Bien, Iván, muchas gracias. En el caso de Perú, ocurrieron varias cosas. Una de las cosas más importantes que ocurrió es el tema de la educación musical, ¿sí? Vamos a hablar así, les voy a contar por puntos, porque es como, son varias líneas de tiempo. Mientras ocurre, por ejemplo, el vals, ¿no? Y todo el periodo y todas las etapas que tiene el vals, hay una capa, otra línea de tiempo de otra cosa, ¿no? La cumbia más adelante, ¿no? La música afroperuana y así. Son líneas que a veces se entrecruzan, a veces dialogan, incluso se fusionan, hablando de estilos, etc. Y unas van desapareciendo un poquito, otras nacen y así. Entonces, para empezar, esto con el tema de la educación, que eso tiene mucho que ver también más adelante, empieza todo de una manera muy clásica, ¿no? Con el conservatorio, que ahora es ya una universidad de música. Eso trae a grandes compositores, grandes músicos dentro del siglo XX. Y en el siglo XXI ya podemos contar con universidades también de música, pero que esta vez también apuestan, de hecho, en primera instancia, por la música popular, por la música del mundo, por la música contemporánea. Así como fue un gran punto de quiebre para lo que es la realización de la música, lo que fue en el siglo XX, también lo está haciendo ahora en el siglo XXI. Y ya seguramente habrá algún proyecto de acá 30, 40 años que hable de este fenómeno. Lo estamos viviendo ahora. Esperemos que así sea. Es acerca de, que un poquito te comentaba también en el episodio anterior, es acerca de la revolución industrial dentro de lo musical. O sea, ya empieza a ser este fenómeno, empieza a ocurrir acá, y con el estilo y género con el que arranca es con el vals. El tema del vals tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene varias etapas, pero con el vals es el que arranca esta fiebre, este fenómeno industrial. Se habla de una guitarra en un principio, más adelante, ya a mediados del siglo XX, cuando se empieza a interactuar los músicos criollos, denominados así, con los músicos afrodescendientes o afroperuanos, empiezan a dialogar mucho más, se empieza a insertar el cajón, porque muchos creen que el vals arrancó con el cajón, y en realidad eso es de la mitad del siglo XX para adelante. Antes el vals también se tocaba con batería, ¿no? Incluso... Claro, pero el cajón ya existía igual. Ya existía, pero como te contaba al inicio, ¿no? En la otra línea del tiempo. Claro. Ajá, y se encuentran. Todo es muy loco porque ocurren como que una década para el apogeo de cada uno, ¿no? A inicios de más o menos las dos primeras décadas, ¿no? Con las primeras grabaciones y todo esto es que empieza a surgir empieza a difuminarse lo que muchos llaman la guardia vieja, ¿sí? Que es como una generación de quienes empezaron a ya consolidar el vals como tal, ¿no? Y hay un punto de quiebre ahí, que es un personaje muy importante dentro de todo el mundo del criollismo y del vals, pero mejor dicho del criollismo en general, que es Felipe Pingle, ¿sí? Un músico, compositor muy, muy querido actualmente y muy, muy respetado también en el mundo musical del criollismo. ¿Por qué él es un punto de quiebre? Porque no se sabe, hasta ahora no se ponen de acuerdo si él, aparte de él, hacia atrás es la generación de la Guardia Vieja, o sea, si con él termina, ¿no? O él ya es de una generación siguiente y no tiene nada que ver, ¿o no? Es como que difuso, ¿no? No, todavía no llega a un consenso, pero sí se sabe que es un punto de quiebre porque él moderniza muchas cosas. Se dice que además con él explota mucho lo que es la comercialización también, mucho más todavía. Si ya lo venía haciendo a inicios del siglo XX, 2 décadas después más o menos, entró un apogeo muy fuerte, ¿no? Eso por un lado, cambia mucho la historia de la música. Por otro lado es la tecnología, ¿no? Que, como bien sabemos, avanzó a pasos increíbles. Y de ahí tenemos un primer punto en común con Argentina, que te escuchaba en el episodio anterior, ¿no? La época, nosotros también tuvimos la última dictadura militar,
también terminamos más o menos en los 80 con Velasco. Y también en esa temporada no podían los músicos adquirir otros instrumentos para modernizar, para hacer muchas cosas con la música, ¿no? Y experimentar. No se podía hacer eso. Eso es una de las cosas como que frenó un poco a la creatividad de una generación posiblemente, pero al mismo tiempo hizo que hubiera una expresión que ya más adelante les voy a contar muy fuerte, ¿no? Por eso te quería contar, porque ya desde el episodio pasado quería contarte que nos pasó lo mismo, ¿no? Nos pasó lo mismo de ese freno. Pero volviendo al tema del criollismo, ¿no? Que tiene su inicio más o menos en los 20 del siglo pasado, luego se desarrolla, y algo muy muy importante que ingresa ahí y que se puede ver a lo largo de toda la costa peruana, sí, en general, porque si no, hablar de cada departamento sería eterno, pero sí que hay cosas en común, ¿no? Y lo que ocurre en común es que el músico afrodescendiente empieza a dialogar, ¿no? Mientras ellos estaban haciendo su música, tenían la zamacueca, estaba empezando ya con fuerza el tema del festejo. Lo que ocurre con los músicos y todos los que hacen artes en más o menos en los 30, 40 ya, un poquito más adelante, es que empiezan a ponerse las pilas como tal, muy fuerte, y decir, vamos a definir ya cómo es esta danza, con qué instrumento se va a tocar, con qué patrón, ¿no? Ahí está el cajón, la cajita, la quijada, ¿no? Que eran los primeros instrumentos. Y entonces la danza, tenemos a una Victoria Santa Cruz, tenemos a un Nicomé Santa Cruz, que son nombres que aquí amamos y respetamos mucho, porque si bien no es que esa es la música afrodescendiente autóctona que trajeron desde Yoruba y Bantú, los descendientes, pero ellos se pusieron las pilas para ordenar, por lo menos, y hacer una puesta en escena. Que eso me parece súper interesante, porque bueno, también pasó acá, por ahí un poco antes había empezado, pero pasó lo mismo, ¿no? Esto de que a la hora de catalogar se gana mucho. Si bien se pierden cosas, creo que se gana un montón, porque si vos al catalogar algo podés como darle un nombre, darle un título, darle una entidad, y esa entidad después puede crecer, ¿no? Es muy interesante esos hechos sociales, que es decir, ok, definamos qué estamos haciendo de una vez por todas. Es súper, súper interesante eso. Empiezan a relacionar con más fuerza, más o menos, siguiendo en el contexto de la zona de la costeña, ¿sí? Se empiezan a relacionar con más fuerza 50, 60. Época maravillosa, porque aparece un personaje muy importante que tiene muchas etapas, y que creo que sí es importante darle sus buenos minutos para hablar de ella, porque es Chabuca Granda. Chabuca Granda, ¿ya has escuchado? Increíble. Revolucionó muchas cosas. Y aquí un tip, creo que ella nos ha dejado en silencio, sin decirlo directamente, a todos los que queremos hacer música, ¿no? Que no hay nada de malo en ir transformando lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer ahora no va a ser lo mismo que queremos hacer otra etapa. Y otra cosa importantísima de ella, de su legado, creo, más allá obviamente de su obra musical, que es maravillosa y que ya les contaré un poquito más, es que ella sabía trabajar en colaboración, en equipo. Los resultados musicales, ¿no? Es porque ella fue un libro abierto para que los músicos en los que ella confiaba le dieran su arte, lo compartieran con ella, y ella al mismo tiempo sabía dirigirlo de una manera magistral, y era maravilloso, ¿no? A veces los músicos, pensamos en solamente lo que está en nuestra mente, y no dejamos que a veces, ¿no? Participen de una manera mucho más fuerte un arte externo, ¿no? Entonces, no sé, eso lo pongo por ahí porque me pareció muy, muy interesante Chabuca Granda. Chabuca Granda tiene 3 etapas importantes. Tiene la primera, en la que es parte de la aristocracia limeña, así top, ¿sí? ¿Sí? Ella perteneció a una clase bastante alta de Lima, de Perú, a nivel nacional en realidad. Tiene composiciones, por ejemplo, no sé si habrás escuchado José Antonio, ¿no? Fina Estampa. Hay varias canciones que son de las más famosas, y que ella habla de personas. Yo conocía, escuché no toda música, pero mucha de la música de Chabuca,
pero no sabía que venía de la aristocracia. Eso es un dato. Sí, Mira, no Chabuca, tenía ni idea. sí, ella nació no, ahorita no tengo el lugar exacto, pero sí en una zona andina, ¿sí? Hasta los 3 años, pero no porque ella fuese de ahí o no, su familia fuese de ahí, su papá trabajaba en una minera, si no me equivoco, ahí, entonces en realidad ella regresa luego a Lima, ¿no? De hecho, te cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a su hija, que hasta ahora promueve todo su legado, ¿no? Que es Teresa Fuller, maravillosa mujer. Tú entras a la casa de Chabuca Granda y es como, bueno, la casa de Teresa, la señora Teresa, es como todo es Chabuca. Y tienen esculturas, premios, regalos, es muy fuerte. Y aquí también aprovecho en comentarles algo. De repente, chicos, jóvenes estudiantes que nos están viendo ahorita, Chabuca lo que quería era que los jóvenes se arriesgaran y que se acercaran a ella. O sea, ella vivía y hacía su música para poder compartir sobre todo con los jóvenes, ¿no? Le interesaba mucho que las nuevas generaciones arriesguen, prueben. La segunda etapa es muy importante, hay todo un conflicto muy grande y muere un amigo muy, muy especial de ella, un poeta. Es en donde ella se empieza a cuestionar en su comodidad de siempre, de la élite a la que pertenecía, ¿no? Y empieza a componer diferente, se empieza a acercar más a las personas de repente que no estaban en su círculo, a la señora que trabajaba en su casa, de hecho compone La Flor de la Canela, ¿no? Sobre una señora común, sobre una señora que no tenía nada que ver con su entorno social de siempre, ¿no? Y La Flor de la Canela es ese puente, ¿no? De Chabuca Granda, en donde sale de su zona de confort o sale de su círculo. Te contaba, ella fue muy inteligente para absorber y dejar que participaran los demás músicos. Hubo un músico muy, muy especial que es Lucho González. Él entró como guitarrista a tocar con ella e incorpora mucha armonía que tenía que ver con el bossa nova, ¿sí? Ahí empieza a cambiar, sí, empieza a cambiar el sonido de Chabuca. Chabuca dijo, por favor, le daba otro aire a sus composiciones, muy diferente a las primeras, ¿no? A La Flor de la Canela y todo eso. Son nuevos aires, ¿no? Nuevos aires. Lo mismo pasa cuando ya a 60 más o menos, como te decía, mientras se ordenaba el folclore o las expresiones musicales afrodescendientes en Perú, ella ya empieza a dialogar también con estos ritmos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, con el cajón, ¿sí? Ella lo incorpora recién, más adelante, y lo incorpora con maestros como Caitro Soto, en fin, o sea, nos deja una importante lección de esto, ¿no? Así que Chabuca Granda definitivamente marca un antes, es como Felipe Pinglo, marca un antes y un después. Bueno, ahora con todo lo que me contaste me voy a zambullir de nuevo en la música de Chabuca porque yo siempre lo escuchaba bueno, eran canciones sueltas y yo no sabía muy bien la época, todo, pero bueno, ahora voy a empezar a indagar sobre las diferentes líneas, súper interesante además. ¿Cómo cambia lo que dice un artista cuando se empieza a relacionar con otros círculos o con otra información o con otra mirada, ¿no? Es súper, súper interesante y valioso. Y dentro de lo afroperuano, ¿no? Que estaba haciendo lo suyo, por ejemplo, el caso del festejo, que es algo también muy popular, ¿no? El festejo es algo que ya se recreó, pero mismo Nicomé de Santa Cruz es un personaje muy importante también dentro de las artes y de la búsqueda de exposición, hay que decirlo así, ¿no? De exponer y poner sobre vitrina todas las artes afrodescendientes. Él mismo dice que eso es una puesta en escena, que fue recreado. Musicalmente el festejo, como lo conocemos ahora, es un poco de mucho, es como, ¿no? Un condensado y así un poquito de todo y nace así, pero que en realidad si se quiere conocer lo más autóctono o lo que más haya sido, lo más cercano a lo que trajeron los afrodescendientes o las personas que fueron esclavizadas a Perú y cómo se fusionó con cuando llegaron a este país, a esos territorios, están en el Carmen, en Chincha, en una danza que ahora ya es patrimonio también de la nación, que es los atajos de negritos. Sí, tiene mucho que ver con la religión
para empezar. Sí se hace en la época de bajada de Reyes, en enero, por ahí a primeros días. Y es maravilloso. Estuve ahí hace un par de años. Es increíble lo que pasa ahí. La devoción es grandísima, la forma de la danza. Y hay un violinista con unas melodías medias andinas. O sea, es increíble. Geográficamente, Ica, que es en donde está esta danza, está muy cerca de Ayacucho. Y Ayacucho es muy andino. Entonces tienes costa y Andes, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo muy interesante, autóctono, ¿no? De los descendientes. 90s, 80s, 90s, con cantantes como Eva Ion, con propuestas ya con vientos, ¿no? Con vientos con metales, con propuestas mucho más, ¿no? Una siguiente etapa de la música afroperuana es cuando se insertan instrumentos caribeños, ¿no? Las congas, el bongó, el cencerro, es una siguiente etapa. Y empalma muy bien, porque vamos, las raíces igual de África están ahí para todos, ¿no? O sea, está muy latente y amalgaman muy bien. Hay algunos que les encanta esa fusión, ¿no? Que se ocurrió muy bien. Hay otros que prefieren lo más tradicional, ¿no? Lo que había antes de esa mezcla. Pero ocurre, ¿no? Ocurre, también se dice que ocurre mucho esto debido a que llegan también muchas orquestas y muchos músicos. Es mezclarlo, si bien antes se le mezcló con instrumentos, pero el instrumento obedeció al patrón que ya existía, ahora lo que se ha hecho es mezclar los géneros o los ritmos como tal. Por ejemplo, este ritmo de festejo específicamente con la salsa, ¿no? Hay mucho, hay un proyecto hace varios años más que estuvo en Viña del Mar, hace unos años atrás, y también ganó su vocalista, ¿no? Porque es un vocalista increíble. Cosa Nuestra hace una fusión muy interesante, ¿no? De salsa con festejo. Hay en general con jazz, hay música afroperuana con un poco de pop también, pero que recién se está ahí por ahí curioseando con eso, pero como te has dado cuenta, otra línea de tiempo, ¿no? Que viene desde hace como 80 años y ha seguido sufriendo un montón de cosas. Pero así como el festejo, otro ritmo muy importante para conocer, ¿no? A la música afroperuana es el landó, que es como todo lo contrario, ¿sí? El festejo es como su nombre lo dice, tu, 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 ta, ta. Ya, el landó es tu, ta, tu, ta, tu, ta. Está igual en compuesto, pero es calmado, es más. Con Chabuca es que hacen el landó más lento todavía. Chabuca Granda tiene una canción que se llama Cardo Ceniza, que la letra es Te vuela la cabeza. Cardo Ceniza, o Cardo Ceniza se llama. Y está en ritmo de landó. Y lo hacen más lento por una propuesta musical ya de ellos, más lento. Tu, ta, tu, ta, ta. Cuando no era tan así, ¿no? Entonces sufre ahí también una pequeña modificación. La marinera la consideran como el baile nacional, ¿no? La relacionan mucho con la marina de guerra, está muy, muy ligada a él. Ah, mirá vos, no sabía eso. Súper interesante, no sabía que venía de la marina, por eso la marinera. Mirá vos. La marinera tiene también sus variantes, ¿no? Limeña, norteña, arequipeña. ¿Te acuerdas que te conté en el episodio anterior sobre Perú también que hay carnavales, en norte, centro y sur, y hay igual con la marinera, ¿no? La marinera es increíble también. Cómo la han mutado o cómo han encontrado en cada locación adaptarla. Y eso tiene que ver mucho con las escuelas de música, pero también tiene que ver con las tunas de las universidades. Tarea para el hogar, para los que están mirando el video, empezar a escuchar un poco de vals peruano, los festejos, landó, marineras y bueno, ya es un montón eso. A veces lo primero que sale, ¿no? De la música de Perú es como por ahí o al menos lo que desde mi experiencia o desde afuera del país es como que llega por ahí la música andina, ¿no? Que obviamente trasciende por Bolivia, el norte argentino, el norte de Chile, qué sé yo. Pero todas estas músicas, el landó, la primera vez que escuché un landó yo que tenía unos, no sé, 20 años, y era como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y es súper interesante, el ritmo. Me acuerdo, me estaban explicando el ritmo del landó en aquella época y era, wow, ¿y esto? ¿Cómo? ¿De dónde viene, no?
Y es súper interesante, así que sí, los invito, las invito a que vayan a ver de qué se trata. Supongo que vamos a dejar unos links acá abajo con algunos de los ritmos, ¿no? Sí, de todas maneras para que lo puedan escuchar, pero sabes que también es curioso porque más o menos en los 80 por ahí se empieza a relacionar un poquito más también la música y expresión, específicamente el vals también de la costa, con un poco del mundo andino. Y digo mundo por los intérpretes y por de lo que se habla. No sé, o sea, es más, 80 sí, hasta más, hasta 2000 por ahí, o sea, empiezan buscar ese sentido de unidad, porque también hay una atmósfera de patriotismo, empieza a crecer, ¿no? O sea, la música creo yo como que resurge en esa década, ¿no? Un poquito más, ¿no? Resurge y se busca, como te decía, identidad, se busca en un vals o una marinera tú podías encontrar la letra que te hablaba de los Andes, ¿no? Y de las montañas, ¿no? A veces incluso también los instrumentistas. Hay un cantante muy especial, muy querido también, Luis Abanto Morales, que más conocido como el Cholo Berrocal, ¿no? Tiene una canción muy emblemática, ¿no? De cómo se entendía de quién es el Cholo, que venía de el mundo andino, ¿no? Y de toda la opresión y sufrimiento que vivió, pero que aún así se antepone a la vida y sigue adelante, ¿no? Ese es un punto muy importante también, ¿no? O sea, ha dialogado muy poquito han dialogado, pero sí, el mundo andino con el criollo han dialogado un poco. Yo tengo la teoría, pero también lo pueden escuchar y sacar sus conclusiones de, por ejemplo, el tondero, también que está dentro del mundo de la música costeña, se toca mucho en el norte, sí, en Tumbes, así, el tondero, que también viene en una danza, tiene mucha alma andina, porque ya está muy cerca a los Andes. Escúchenla, por favor, y hagan su análisis. Busquen tonderos y son más andinos que costeños. ¿Sí? Es muy curioso, pero es considerado dentro de los ritmos costeños. ¿No? Y, o sea, los ritmos que estuvieron, ¿no? Como te contaba, desde inicios del siglo XX van evolucionando, mutan y encuentran nuevas, bueno, los creadores y las creadoras no hacen que también evolucione, empieza a aparecer con más fuerza. Yo creo que el 2021 es una continuidad de las últimas décadas, ¿no? Del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el siglo pasado tuvimos una etapa muy fuerte después de la dictadura, que fue la época del terrorismo, la época en la que Sendero Luminoso estaba constantemente, tenemos como una guerra interna muy fuerte que dejó también en la música, la música fue un canalizador, ahí nacieron las bandas de punk, las bandas del rock subterráneo, por así ponerlos, ¿no? O sea, que directamente confrontaban las cosas, o sea, sus portadas tenían que ver con la situación que vivía el país, o sea, era el medio de... era su medio de comunicación muy directo, ¿no? Eso ocurría mucho en Lima, obviamente, ¿no? En Lima, cuando, vamos, en la época del terrorismo, se empiezan a tomar acciones cuando llega a Lima, ¿no? Sendero con toda la ideología y todos los ataques, ¿no? Pero ya venía en el interior del Perú, en lugares como Ayacucho, en donde hay mucha música, hay mucha música que habla de esto, hay mucha música que toca el tema sensible, pero sobre todo, creo, como peruana lo digo, ¿no? La música, más allá de estar de acuerdo con uno u otro pensamiento o bando, lo que podemos escuchar ahora, ¿no? Como música ayacuchana, que se refiere a esto, habla sobre la gente inocente, ¿no? Que no tenía nada que ver ningún bando, ni en lo policial, ni en el terrorismo, y se ve en medio de acusado por los dos bandos. Muchos sufrieron. Hay una canción de Chalena Vázquez también que se llama Cerquita del Corazón. Escúchenla, por favor. La escuchaste. Habla sobre eso, ¿no? Habla sobre que todo pendía de un hilo, ¿no? Y si te veían con algo sacando ¿no? del morral o de la chompa, era sospechoso, ¿no? Y esa historia es muy trágica porque sí, es una historia real. Los vi ahora en vivo en Argentina, por suerte. En el 2019 los vi antes de la pandemia, por supuesto. Los cholos, sí. Sí, Claro, los cholos. Claro, Chalena Vázquez fue muy, muy amiga. De hecho,
Elena Vázquez promovió mucho las expresiones tradicionales. Por eso decía al inicio que se abrieron muchas ramas con la industria, ¿no? Y hay muchos grupos, artistas que no han sido muy partícipes hasta ahora o desde hace décadas atrás de la búsqueda de la comercialización como tal, así masiva, sino que eso hizo. Es que hay muchas teorías, ¿no? Mientras a veces más comercial se pierden muchas cosas estéticas y la búsqueda de creatividad. Ya. Hay muchas bandas y entre ellas son los cholos, los que ponen como en primer lugar la expresión, ¿no? De lo que quieren decir, lo musical, lo delicioso que puede llegar a ser. Sí, bueno, los cholos, además de todo eso que decís, son grandes músicos, o sea, se tocan todo y la expresividad, lo que vos decías. Me hizo llorar esa canción. Cerquita del corazón, toco por los cholos en vivo, fue algo hermoso, hermoso. Bueno, Naisha, ¿y qué pasa, además de, bueno, todos estos ritmos folclóricos naturales del país, de Perú, qué pasa con lo que viene de afuera, que todos lo hemos recibido, digamos, en Argentina te contaba que el rock cayó como una bomba en el país. Bueno, allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la música popular, el pop, el rock, todo lo que venía de afuera? Sí, en este caso, Perú, em, creo que algo que tuvo mucho que ver con lo que pasaba históricamente en ese momento fue como te contaba un poco esto del rock subterráneo, ¿no? De las expresiones que eran como, o sea, vamos, las letras de estas canciones que salieron y de los estilos, todos acompañados del rock, más adelante del punk, eran muy confrontacionales de acuerdo a lo que pasaba. O sea, eran los 80, ¿no? Inicios, uno que otro año más ahí. Y la época del terrorismo estaba totalmente latente y ellos no tenían miedo a expresarse con respecto a eso, ¿no? Más adelante, cuando las cosas calman un poco, eh, ocurren varias cosas. Una de ellas es que la música que empieza a llegar de afuera, ¿no? El rock que recién llega, porque vamos, tenemos ahí un vacío por todo esto y además también recuerda que habíamos pasado por la época de la dictadura, ¿no? Y todo eso. Entonces, empiezan a llegar influencias de fuera, empieza a llegar la música psicodélica, empieza a llegar el mambo, ¿no? La música afrocaribeña, la cumbia colombiana y acá recepcionaron todo y se fue para todos lados. Por ejemplo, la cumbia, o mejor dicho, claro, la música en la selva, por ejemplo, empezó a adoptar música de Colombia, de Brasil. En el rock, por ejemplo, también, ¿no? Que llegó, también lo empezaron a adoptar. Al principio las primeras bandas cantaban en inglés, pero luego dijeron no, no hay forma, no hay que cantar en inglés y empezaron a cantar en español, ¿no? Esto se dice, por ejemplo, un hecho muy curioso es que se dice que el punk se empieza a gestar acá, ¿no? Con una banda que en los principios no se denominaba como una banda de punk, ¿no? Pero después empieza a decir, creo que sí, ¿no? Últimamente recién que fueron los Psychos, ¿sí? Los Psychos, una banda muy... una de las bandas pioneras del punk, del rock subterráneo en general aquí en Perú. Y en general toda esta generación, ¿no? De músicos influenciados por la música que llega de afuera, que luego cantan rock en español y sobre todo tienen esta temática, ¿no? De confrontación y con la realidad que vivía el país en ese entonces, marcan un punto muy importante. No es como que lo más indie de aquella época, pero ahí nada más están pues existiendo al mismo tiempo igual la música criolla, existe en toda la costa, empieza a llegar también información a la Amazonía para lo que dentro de muy poco sería o ya se empezaba a gestar la cumbia amazónica, ¿no? Con toda esa influencia del rock psicodélico, la guitarra eléctrica, con el wah, todo ese sonido tan característico de la Amazonía, especialmente en el noreste, ¿no? En Loreto, en Iquitos, influenciados por Colombia y Brasil. Y al mismo tiempo también, como te contaba, se gestaba una temática también desde el mundo andino muy similar a lo que ocurría en Lima con todos estos grupos de rock subterráneo. En el mundo andino, igual, Ayacucho tenía composiciones, compositores y músicos que estaban hablando de lo que pasaba, pero
estaban hablando desde una perspectiva no directamente confrontacional, a veces sí, pero más del pesar, ¿no? Del dolor, y no solo Ayacucho, sino todo alrededor, ¿no? A pesar de esta época de terrorismo que fue muy fuerte y que nos marcó un montón. Eh, Termina esta época y empieza un apogeo nuevo de lo que te contaba, ¿no? De la música criolla, con este sentido más nacionalista, más patriótico, por así ponerlo, ¿no? Ya tú veías a un Óscar Avilés criollazo, ¿no? Guitarrista, junto a un Sambo Cabero, ¿no? Afrodescendiente, ¿no? Entonces ya estaba consolidado guitarra, cajón, el músico criollo y ¿no? y el músico afrodescendiente. Y un fenómeno muy importante que ocurre desde los 60 más o menos, que es en la época en la que migra mucha gente, mucha población hacia la capital, pero sobre todo y aún más en la época de terrorismo, es que en la capital se empieza a gestar entonces, empieza a necesitar una nueva música que exprese, ¿no? Esta mezcla de lo urbano con, ¿no? sus raíces. Empiezan a hacer un huayno más comercial, el huayno con arpa, que mueve también una industria económica dentro de la música muy grande hasta el día de hoy. Así es, nace la chicha, nace la cumbia, ¿no? La cumbia, bueno, también, igual que en Perú, igual que con las danzas, hay cumbia norteña, cumbia sureña, actualmente, ¿no? Cumbia sureña, cumbia amazónica, ¿no? Muchas variantes, pero esta parte es muy importante porque además se liga mucho con una realidad que sufre la música aquí en Perú, mientras en el mundo estaba ocurriendo, ¿no? la tecnología, el internet, la gente empezaba a descargarse música, ¿cierto? A descargarse música de internet de manera pirata, etc. Aquí teníamos los DVDs piratas, ¿no? Y era como así funcionaba la industria musical desde el sector así popular, ¿no? Que movía masas y masas. Todo era pirata. La piratería ha sido un arma de doble filo, o sea, la piratería ha sido el medio de comunicación más potente de, obviamente, la música, como te contaba, ¿no? Del huayno con arpa, de las distintas variantes de la música folclórica. Sí. Fue el motor de difusión, digamos. Y las radios también, las radios chiquitas, que empezaron a existir también en todas partes del Perú, no solamente en Lima, sino en provincias, se abrían radios pequeñitas. Entonces, todo era como una fábrica, ¿no? Un engranaje que no estaba ordenado. Hay un punto muy importante también que era uno de los pilares generales de toda esta etapa que aparece recién acá y no ha habido en otras etapas, que es el tema, ya que hablamos de la piratería, el tema de derechos de autor, ¿no? También eso es muy importante porque empieza a ordenar, a sistematizar. Han ocurrido casos turbios, vamos, a veces en las sociedades de gestiones colectivas, pero ya se empieza a ordenar, ¿no? Y eso también influye mucho, ¿no? Y la piratería y todo esto ocurría al mismo tiempo. Pero los mismos artistas, ¿no? De este rubro que te repito, de lo popular contemporáneo, eh, toleraban la piratería porque sabían que era un medio de comunicación y de difusión, ¿no? Y acá en Perú hay muchas cosas, hay mucho talento a veces para hacer las réplicas, ¿no? Entonces ahí no fue la excepción. Entonces, nada, eso marcó mucho, trajo a la chicha, como te contaba, como algo muy fuerte que hasta el día de hoy existe, pero tuvo su apogeo en aquella época. Y ya de los 2000 para acá tenemos a una generación, como te contaba al inicio, que está buscando estudiar, que está buscando actuar colectivamente, que está subsistiendo a la pandemia, ¿no? Que ha encontrado formas de seguir con la tecnología y un mundo muy interesante y muy poco conocido. Creo que son dos, yo les puedo compartir dos. Uno es el de la música electrónica hecha en Perú, maravillosa, un mundo que de verdad muy poco conocido, como te decía, pero recién en este siglo empiezan a haber movimientos, empiezan a haber colectivos, ¿no? A promover la música electrónica de Perú, porque antes no habían los recursos. Y lo otro que también se gestó un par de décadas atrás, pero que ahora se ve mucho más latente, es la fusión, ¿no? Es la fusión, como tú también nos contabas, de Argentina, entre folclore,
folclore y rock, folclore y pop, folclore y etc. y un montón de mezclas, ¿no? Buscando, creo que un punto de equilibrio para que las nuevas generaciones no se olviden de sus raíces, ¿no? Para que las puedan seguir conservando. Y voy a terminar con el último punto, que es algo que nos ha perseguido desde todo el siglo XX y hasta ahora. Quizá ahora hay un poquito más de tolerancia, pero es el tema de esta relación un poco tensa entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Imagino que también pasó mucho en Argentina. Acá, hasta, sí, o sea, es algo que se ve latente en esta época. No sé si antes, no estoy muy segura, pero con la modernidad y de la tecnología y la posibilidad de que llegue música de afuera, pues se ha hecho más presente, ¿no? Y ahí hay una relación un poco no estable todavía, por así ponerlo, pero que ya empieza a dialogar más. Y eso se da ya ahora, ¿no? El siglo XXI, porque creo que ya, o sea, en los 90 por ahí hubo un salto, fue de frente, el folclore de frente se transformó para las masas que emigraron a la capital, transformó en algo comercial, masivo, ¿no? Y buscó esto de lo popular, ya llenar, fiesta, ya. Y eso es totalmente válido, pero vamos, o sea, la música también se podía cuidar de una manera distinta, ¿no? Tratarla de una manera distinta, de repente haciendo un poco más de análisis a sus raíces, etc. Y son muy pocas las bandas que la han conservado. Y fíjate que la música electrónica que se ha hecho en Perú por peruanos ha experimentado más con lo autóctono incluso, ¿no? Siendo electrónica como tal. Me encantaría escuchar, así que espero ahí los links también para yo ponerme al día con eso. Y una de las expresiones también modernas, por así ponerlo, y que ahora está agarrando muchísima fuerza, es el hip hop, ¿no? Y toda la cultura que trae detrás, o sea, y el trap también, ahora, pero el hip hop quizá es algo con un contenido más fuerte y de más tiempo también, ¿no? De manera muy colectiva, trabajan juntos para generar sus conciertos, sus discursos son a veces de confrontación también muy fuerte hasta ahora. Es como que lo que se hacía antes con el punk y el rock subterráneo es ahora con la música que ayuda a comunicar los mensajes de la juventud rebelde, ¿no? O que tiene algo que decir. Sí, y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Además, como te decía, de las fusiones y de todas las líneas de tiempo desde el vals que hasta ahora persisten, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, hermoso, hermoso todo lo que contás, todo lo que contaste. Eh, Espero, como de nuevo te digo, los links van a estar ahí para escuchar a todos los que están interesados y que no saben de qué se trata esas músicas. Y bueno, llegamos al último capítulo. Iván, ha sido un placer enorme haber estado aquí contigo. De hecho, conversábamos, ¿no? Antes de las grabaciones, de estas últimas grabaciones, cómo ha sido el proceso, cómo hemos aprendido también juntos para poder llevar adelante este proyecto. Y nada, queremos finalmente invitarlos nuevamente a que se sumen a esto, dialoguen entre ustedes, si quieren dejen los comentarios aquí, dialoguen, conversen. La idea es que empecemos a conocernos más, ¿no? Y a valorar más nuestra historia. Feliz, feliz. Para mí el honor es todo mío, Naya. Que me hayas invitado a esto me pone muy feliz porque, como vos bien lo dijiste, aprendimos un montón y es hermoso esto. Así que ojalá se siga armando este vínculo sudamericano, este vínculo que los medios digitales nos permiten hoy, pero que se pueden seguir explotando un montón más. Así que bueno, nada, felicidad absoluta mía. Igualmente, Iván, muchas gracias por sumarte a esto, gracias a Ibermúsicas, al Ministerio de Cultura del Perú, por hacer este proyecto posible y a ustedes también por habernos acompañado. Creo que nos vamos muy contentos y también orgullosos porque creo que nos ha ayudado a ver un panorama desde cero, obviamente un panorama así a una sola pasada, pero que ya nos ha hecho ver quizá lo que debería continuar, ¿no? Hacia dónde debemos ir. Bueno, Naya, un placer. Nos estamos viendo seguramente muy pronto. Así que te mando un gran abrazo y un abrazo así te saludo. ¡Ah! Cuídate mucho, Iván. Ya nos vemos pronto. Ojalá que sí presencialmente. Cuídate muchísimo y gracias a todos por haber estado aquí. Miren los demás episodios. Sí. Adiós. Chao, chao, chao.